El destino de una temporada de béisbol, lo sabemos, puede cambiar con un solo batazo, con el vuelo de una simple pelota, que, por capricho del viento y de la física, cae a pocos centímetros de un guante. Pero existe una fuerza mucho más volátil, algo que ni el mejor bateador ni el pitcher más dominante puede jamás controlar: la pluma, o peor aún, el teclado y el algoritmo que deciden lo que se va a escribir sobre él. Y aquí es donde la historia de Soto, la nueva y deslumbrante promesa de los Mets de Nueva York, da un giro dramático, saliendo del diamante y aterrizando en un campo de batalla totalmente distinto. Sorprendentemente, su voz se alzó no tras una victoria histórica, ni rompiendo un récord, sino en el espacio íntimo y casi secreto de un programa de podcast de audio privado. Pero él no estaba hablando de home runs o de bases robadas. Estaba hablando del problema más insidioso y moderno que enfrentan los atletas de hoy: la verdad manipulada. La prensa estadounidense, esa maquinaria que a menudo prioriza lo beligerante sobre lo veraz, tomó su rostro, tomó su nombre y le atribuyó palabras que jamás había pronunciado. El golpe fue devastador, una piedra lanzada en un estanque de aguas tranquilas. Han informado lo que no dije como si lo hubiera dicho, resonaba su profunda frustración. En su voz no solo había ira, sino una profunda decepción que trascendía su corta edad. No era una simple queja legal, era una lección sobre la fundamental violación de la dignidad humana. La táctica fue escalofriante en su sofisticación. Un medio estadounidense, que no nombraremos, utilizó tecnología de inteligencia artificial para crear una imagen falsa, una voz sintética de Soto, difundiendo declaraciones que jamás existieron como si fueran hechos. Y el momento, la sincronización, no pudo haber sido peor. Los Mets estaban en pleno caos, desangrándose, viendo cómo sus estrellas abandonaban el barco una tras otra, en medio de una reconstrucción brutal. En esas 6 semanas cruciales, se estima que al menos 3 jugadores clave y 2 entrenadores auxiliares habían salido del vestuario. Los aficionados estaban al límite. Y justo en esa atmósfera enrarecida y vulnerable, se fabricó la declaración falsa de Soto, un recién llegado, acusando a la gerencia de incompetencia y a sus compañeros de falta de compromiso. No fue un simple error de transcripción, fue un acto de malicia calculado, una operación de guerra psicológica diseñada para explotar la incertidumbre reinante. Soto llegó a Queens con un contrato de magnitudes históricas, hipotéticamente el más grande jamás ofrecido por los Mets, valorado en unos $365 millones a lo largo de 12 años, una cifra que lo cargaba con el peso del futuro de la franquicia. Pero su llegada coincidió con la purga, el momento cero de la reconstrucción. Ver a compañeros de equipo, que para un beisbolista son más que colegas, son la familia que lucha en la trinchera. Ser enviados a otros equipos una y otra vez crea un vacío palpable. Un jugador en la cúspide, recién llegado y bajo un microscopio de presión, debe haber sentido una soledad y un estrés inimaginables. Y fue justo en ese momento de máxima fragilidad emocional cuando la desinformación golpeó. Piensen en ello. Acabas de empezar un trabajo nuevo, tus colegas se marchan en masa y de repente se publica una noticia falsa de que tú, el novato, estás criticando la ética de la empresa. ¿Cómo construir la confianza con los pocos compañeros que te quedan? Soto, a pesar de mantener la calma exterior, estaba al borde del colapso emocional. Este incidente es un espejo de la encrucijada tecnológica en la que vivimos. Nos beneficiamos a diario de la certidumbre de la tecnología, pero este caso demuestra cómo esas mismas herramientas pueden ser utilizadas para destrozar la verdad. La manipulación de imágenes y videos por IA, el deepfake, ya no es ciencia ficción. Cualquiera puede crear una imagen o video falso convincente utilizando el rostro de una persona real. Y este medio lo hizo sin ningún control ético. La doctora Elena Cruz, especialista en ética mediática y algoritmos de la Universidad de Chicago, me lo comentó sin rodeos. Según nuestras métricas, el contenido de video y audio manipulado ha aumentado un 400% solo en el último año.
Y lo más grave es que el 85% de los consumidores, incluso los más avesados, no puede distinguir la falsificación. Cuando un medio establecido añade una cita inventada a un rostro generado por IA, el cerebro lo acepta como verdad irrefutable. El problema de Soto no es solo que se creara la imagen, sino que se añadiera la cita falsa y plausible. Imagen, texto y una narrativa que encaja. Para la mayoría de los lectores no hay espacio para la duda. Muchos podrían argumentar que los atletas de élite, por su salario, deben simplemente aceptar estas críticas como parte del juego. Es el precio de la fama, dirían. Un poco de mala prensa no mata a nadie. Pero esa es una falacia que ignora la malicia calculada detrás de este ataque. Aquí no estamos hablando de un rumor, estamos hablando de la manipulación deliberada para provocar una fractura interna. El Tano Rinaldi, veterano comentarista de béisbol con más de 40 años en las cabinas, lo resumió con dolor. Dicen que es solo periodismo sensacionalista, pero es veneno puro inyectado en la sangre de un vestuario. El béisbol siempre se trató de la confianza y el honor del equipo, no de algoritmos que buscan el clic a cualquier costo. Y aquí llegamos al centro de la cuestión. ¿Por qué los medios hacen esto? Porque el sensacionalismo vende. Pero la respuesta es aún más cínica, y aquí está el giro inesperado, la pieza final que encaja en el puzzle. La fuente original del escándalo no fue una filtración, sino una campaña interna del medio que publicó la falsificación. Este medio había pronosticado en pretemporada que los Mets fracasarían espectacularmente, basando su modelo de negocio en la generación de tráfico a partir del caos. Al ver que Soto, la nueva estrella, estaba uniendo al equipo y que sus predicciones podrían fallar, decidieron intervenir. Usaron la IA no solo para crear la cita, sino para cumplir su propia profecía de caos. La declaración fabricada de Soto, la que se viralizó, fue: en este equipo, la pasión murió con la antigua gerencia. Solo veo cheques, no compromiso. Una frase diseñada quirúrgicamente para fomentar el motín. El verdadero acto de redención de Soto llegó al final de su podcast privado, cuando reveló la verdad. Su grabación original, la que supuestamente había sido filtrada y de la que el medio estadounidense había extraído el audio para manipularlo, no trataba sobre el béisbol en absoluto. Era una conversación de 10 minutos con un pequeño grupo de aficionados sobre un proyecto humanitario en su país de origen. Y sí, también sobre la receta de flan de su abuela. El medio tomó la inocencia de su voz y la transformó en su opuesto más tóxico. Un acto de piratería informativa que ahora, gracias a la amplificación digital, resulta mucho más peligroso que cualquier bola rápida que pueda lanzarse en el campo. Soto no solo sobrevivió a la bola rápida de 100 millas por hora, tuvo que sobrevivir a la mentira artificial de 100 megabytes por segundo. Y esa, amigos míos, es la nueva gran batalla del béisbol moderno. La batalla por la verdad.